Cabalgaba en silencio, con la espalda ligeramente doblada por años de trabajo bajo un cielo implacable. Su sombrero, gastado por el viento y la lluvia, ocultaba unos ojos cansados, no de tanto cabalgar, sino de tanto recordar. A su lado, solo el crujido del cuero de la silla y el suave resoplar de su caballo, un bayo de nombre corto, porque, como decía él, ya no tenía tiempo para palabras largas. Otra vez, corto, murmuró, acariciando el cuello del animal con una mano callosa. Otro atardecer sin techo, sin nombre, sin ella. La brisa levantaba pequeñas espirales de polvo dorado a su alrededor, y por un instante, el vaquero cerró los ojos. No para descansar, sino para volver. Veía el rostro de su hermana, risueño, con las manos llenas de harina, preparando tortillas en la cocina de la vieja cabaña. Oía su risa, esa que llenaba hasta los rincones más oscuros del rancho. Pero luego, el silencio. El mismo silencio que ahora lo acompañaba desde hacía 3 inviernos. Ella se había ido con una tos que nunca logró curarse, dejándolo solo con promesas incumplidas y un corazón partido en 2. Prometiste que no te irías tan lejos, Mateo, le decía siempre. El cielo es grande, pero la tierra es lo que nos sostiene. Pero él sí se había ido lejos. Demasiado. Porque cada rincón de su rancho le recordaba su ausencia. Cada utensilio, cada sombra, hasta el canto del gallo al amanecer, todo le dolía. Así que partió. Sin rumbo fijo. Solo con su caballo, su lazo, y un alma que buscaba paz, aunque no supiera bien cómo se veía la paz. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor extraño a humedad, madera podrida, y algo más. Algo que no pertenecía al campo abierto. ¿Sientes eso, corto?, preguntó, frunciendo el ceño. El caballo relinchó suavemente, inquieto. Mateo levantó la vista. A lo lejos, entre los cardones y los árboles retorcidos, vislumbró los restos de una cabaña. No era más que un esqueleto de tablas grises, medio devorado por la maleza. Pero algo allí lo llamó. No fue un ruido. No fue una señal. Fue un peso. Como si el mundo hubiera contado hasta 3, y en ese momento, en ese preciso instante, su destino hubiera decidido que ya no podía seguir solo. Vamos, muchacho, susurró, espoleando suavemente a Corto. Parece que hoy la noche nos tiene preparada una sorpresa. Mientras se acercaba, el sol se hundía del todo, dejando el cielo teñido de violeta y fuego. Y en medio de esa quietud, en ese mundo que parecía detenido solo para él, Mateo no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. No por un tesoro. No por una venganza. Sino por un lobo encadenado, y una niña que miraba al mundo con ojos que ya habían visto demasiado. Pero eso vendría después. Por ahora, solo el viento, el caballo, y un hombre que creía que ya no tenía nada que perder. Y en el fondo, tal vez por eso, el universo decidió darle algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Certo, agora atoe como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conté sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 922 pm el cielo se volvió gris en cuestión de minutos. No era una tormenta normal, era una de esas que anuncian el fin de algo, o quizás el comienzo. El viento comenzó a gemir como alma en pena, arrastrando nubes densas y polvo del desierto en espirales furiosas. Mateo, con los ojos entrecerrados, sintió el primer latigazo de arena en la mejilla. «¡Maldita sea!», gruñó, tirando de las riendas para guiar a Corto hacia lo que parecía ser la única estructura a la vista. La cabaña apareció entre la neblina de polvo como un fantasma. Sus paredes inclinadas, su techo medio derrumbado, y una puerta que colgaba de un solo gozne, todo en ella hablaba de abandono. Pero en ese momento, no había lugar más acogedor en el mundo. «Vamos, muchacho», dijo, desmontando con dificultad, sus rodillas crujieron como ramas secas. «Hoy dormiremos bajo techo, aunque sea uno que ya no cree en el cielo». Empujó la puerta con el hombro. Crujido agudo.
El olor a humedad, tierra mojada y madera podrida lo envolvió al instante. Dentro, la oscuridad era casi total, pero los rayos que se colaban por las rendijas del techo iluminaban motas de polvo suspendidas en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí hace años. Corto relinchó con nerviosismo, moviendo las orejas hacia atrás. Tranquilo, viejo, le susurró Mateo, atando las riendas a un poste medio enterrado en el suelo. No hay nadie, solo sombras y recuerdos. Encendió un pequeño candil que llevaba en su alforja. La llama tembló, como si tuviera miedo de iluminar demasiado. Con paso cauteloso, recorrió el interior: una mesa volcada, un jarrón roto, un par de botas desgastadas junto a la chimenea. Alguien había vivido allí. Alguien que se fue, o que lo echaron. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared más firme. Sacó un trozo de pan duro de su morral y lo masticó lentamente, sin prisa, sin hambre de verdad. Solo por costumbre. Afueras, el viento arreció. Las tablas de la cabaña crujían como huesos viejos. Y entonces, lo oyó. No fue fuerte. No fue cercano. Pero fue humano. Un sollozo. Tan tenue, tan frágil, que por un instante pensó que era su imaginación. Pero Corto levantó la cabeza de golpe, las orejas tiesas, mirando hacia el fondo de la cabaña, más allá de la pared trasera. ¿Escuchaste eso? Corto el caballo no respondió, claro. Pero su postura lo dijo todo. Mateo se puso de pie, el candil en una mano, el corazón latiendo como si hubiera corrido millas. Avanzó despacio, empujando con el pie una tabla suelta que gemía bajo su peso. Detrás de la cabaña, en un pequeño corral que alguna vez debió albergar animales, la tormenta de polvo se arremolinaba como un fantasma danzante. Y allí, en medio de ese caos de viento y tierra, vio dos figuras. Una era grande, oscura, con ojos que brillaban como brasas en la penumbra. Estaba atado a un poste con una cadena oxidada, gruesa, envuelta en musgo y barro seco. El animal no aullaba. Solo observaba. Con una calma que helaba la sangre. La otra figura, era pequeña. Casi una sombra encogida junto al lobo. Una niña. Vestida con harapos, los pies desnudos enterrados en la tierra, los brazos alrededor de sus rodillas. Su cabello, largo y enmarañado, se movía con el viento como si también tuviera vida propia. Mateo se detuvo. No respiró. No parpadeó. Porque en ese momento, la niña levantó la cabeza. Sus ojos, grandes, oscuros, llenos de un silencio que hablaba más que 1000 palabras, se clavaron en los suyos. No había miedo. No había súplica. Solo una pregunta muda: ¿vienes a ayudar o a lastimar el lobo? Entonces, se movió. Solo un paso. Se colocó delante de la niña, como un muro vivo. Pero no gruñó. No enseñó los dientes. Solo lo miró, como si supiera que no todos los humanos son iguales. Mateo bajó el candil lentamente, hasta que la luz tocó suavemente los pies de la niña. Ella no se movió. Solo parpadeó, una vez. Hola, dijo él, con la voz quebrada, más suave de lo que recordaba haber hablado en años. No, no voy a hacerles daño. El viento aulló entre los árboles, como si el mundo entero contuviera la respiración. Nadie lo creería después. Nadie creería que un vaquero solitario, perdido en el lobo, sin embargo, no se relajó. Aunque no gruñía, sus músculos estaban tensos, las orejas girando al más mínimo crujido de la madera. Mateo entendió entonces: aquel animal no era una amenaza. Era un guardián. ¿Estás sola?, preguntó, dando un paso más, con las manos bien a la vista, como hacía con los potros asustados. La niña no respondió. Solo asintió, casi imperceptiblemente. Su mirada bajó hacia el lobo, y en ese gesto, Mateo vio todo: protección, lealtad, una conexión que trascendía las palabras. Se acercó con lentitud, el candil temblando en su mano. Cada paso crujía en la tierra seca. El lobo lo observaba, los ojos dorados brillando como brasas en la oscuridad. Pero no se movió. No atacó. Solo exhaló un vaho cálido, como si dijera: ya era hora. ¿Cómo te llamas, pequeña?,
susurró Mateo, arrodillándose a poca distancia, sin cruzar el límite invisible entre ellos. Ella abrió los labios. No salió sonido. Solo un temblor. Luego, con voz apenas audible, como hojas secas arrastradas por el viento, Luz. El nombre resonó en el aire como una campana lejana. Mateo sintió un nudo en la garganta. Luz, repitió, como si probara el sabor de una palabra sagrada. ¡Qué nombre más hermoso para un lugar tan oscuro! Ella no sonrió. Pero sus ojos se suavizaron. Y por primera vez, desvió la mirada hacia el lobo. Él, dijo, extendiendo una mano temblorosa hacia el animal. Él me encontró. Mateo parpadeó, confundido. Te encontró. Luz asintió, y comenzó a hablar, con frases cortas, entrecortadas, como si cada palabra le costara sangre. Hacía frío. Muy frío. Mis papás no volvieron. Yo caminé, y caminé. Caí. Lloré. Y él vino. Su voz se quebró. El lobo se acercó, rozando suavemente su mejilla con el hocico. Ella apoyó la frente en su cuello, y el animal cerró los ojos, como si también recordara ese día. Mateo miró la cadena. Estaba oxidada, sí, pero firme. Alguien la había puesto allí. No era natural. Alguien había atado a ese lobo, y lo había dejado con una niña. ¿Por qué? ¿Quién hacía algo así? ¿Quién los dejó aquí? Luz. Ella negó con la cabeza, los ojos llenos de una tristeza antigua. No sé. Solo, nos dejaron. El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta. Mateo miró al lobo. No era un animal salvaje. Había inteligencia en su mirada. Cuidado. Amor, incluso. Y en ese instante, supo que no podía irse. No podía dejarlos allí. Voy a sacarte esa cadena, dijo, poniéndose de pie. El lobo lo miró fijamente. No se movió. Era una prueba. Una pregunta sin palabras. En serio, no tengo herramientas, pero tengo esto, dijo, sacando su cuchillo del cinto. No era grande, pero estaba afilado. Lo había usado para 1000 cosas: cortar cuerdas, pelar fruta, defenderse de serpientes. Nunca para lastimar a algo que no lo merecía. Se arrodilló de nuevo, esta vez frente al poste. La cadena estaba enroscada, herrumbrosa, pero el candado era viejo. Podría forzarlo. Quédate quieto, hermano, murmuró al lobo. Solo quiero ayudarlos. El animal no se movió. Solo observó, con una quietud que parecía humana. Mateo insertó la punta del cuchillo en la cerradura, giró con cuidado. Nada. Empujó. Sudor frío le recorrió la espalda. ¿Y si no cedía? ¿Y si el ruido atraía a alguien, a algo? Vamos, susurró, apretando los dientes. Clic. El sonido fue pequeño, casi inaudible, pero a Mateo le sonó como un trueno. El candado cedió. La cadena cayó al suelo con un ruido sordo. El lobo no se lanzó. No huyó. Solo bajó la cabeza, como en agradecimiento, y luego se volvió hacia Luz, como si le dijera: mira. Nos ayudó. La niña se levantó, despacio, y caminó hacia Mateo. Se detuvo a un paso de él, y alzó la mano, no para tocarlo, sino para mostrarle algo que llevaba en el puño. Era un pedazo de tela azul, desgastado, con un pequeño bordado, una flor silvestre. Es de mi mamá, dijo, con los ojos brillantes. Es todo lo que me queda. Mateo sintió que el corazón se le partía en dos. Sin pensarlo, se quitó la bufanda del cuello, una vieja prenda roja que su hermana le había tejido, y la envolvió suavemente alrededor de los hombros de Luz. Ahora tienes 2 cosas, dijo, con la voz ronca. Y también, tienes un amigo. El lobo se acercó entonces, no a Mateo, sino a Luz, y se sentó a su lado, como si sellara un pacto antiguo. En lo alto, las nubes se abrieron. Una estrella solitaria asomó en el cielo. Y en ese momento, bajo esa luz tenue, Mateo supo que ya no estaba solo. Ni ella. Ni el lobo. Los tres,
eran una familia. Extraña, rota, forjada en el silencio, pero anecía alerta, como si todavía escuchara ecos del pasado. ¿Tienes hambre?, preguntó Mateo, sacando lo poco que le quedaba en su alforja, un trozo de queso duro, unas galletas de maíz y un resto de jerky. Luz asintió, pero no se movió. Solo miró al lobo, como si pidiera permiso. Come, pequeña, dijo Mateo, acercándole el queso. Él ya comió. Lo vi cazar una liebre hace rato, antes de que llegara yo. Ella lo miró, sorprendida. ¿Viste eso? Vi sus huellas frescas en la tierra, y el rastro de sangre seca en su hocico. No es un monstruo, Luz. Es un lobo. Y los lobos no matan por maldad. Matan por necesidad. Igual que nosotros. Ella tomó el queso con dedos temblorosos y lo mordió con suavidad. Mientras comía, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo tragó, una y otra vez, como si cada bocado fuera una promesa de que ya no estaría sola. ¿Cómo es tu nombre?, preguntó de pronto, con la boca llena. Mateo, respondió él, con una sonrisa cansada. Como el apóstol que contaba historias. Y tú también cuentas historias. Yo solía contarle una a mi hermana, antes de dormir. Siempre la misma. La del vaquero que perdió su sombrero en una tormenta, y lo encontró años después, en la cabeza de un niño que no conocía. ¿Y qué pasó con el niño, que se lo devolvió, y se convirtieron en amigos? Luz bajó la mirada, y susurró, a mí nadie me ha devuelto nada. Mateo sintió un puñal en el pecho. No dijo nada. Solo extendió la mano, no para tocarla, sino para ofrecerle un pedazo de galleta. Ella la tomó. Y esta vez, sus dedos rozaron los de él. Fue un contacto breve, casi invisible, pero cargado de tanto significado que ambos contuvieron la respiración. El lobo se levantó entonces, sacudiendo la cabeza, y caminó hasta el límite del corral. Se detuvo, olfateó el viento, y miró hacia el norte. ¿Qué pasa, hermano?, murmuró Mateo. Él siempre hace eso, dijo Luz, en voz baja. Cuando huele peligro, o cuando sabe que alguien viene. Alguien viene, no ahora. Pero a veces, en sueños, oigo voces. Voces que dicen que debo irme. Que no puedo quedarme con él. ¿Quién dice eso? Ella negó con la cabeza. No sé. Solo, voces. Mateo frunció el ceño. No eran alucinaciones. Era memoria. Algo había pasado allí. Algo que la niña aún no podía nombrar. Mañana nos vamos de aquí, dijo con firmeza. No es seguro. Y tú mereces un techo de verdad. Comida caliente. Una cama. ¿Y él?, preguntó Luz, señalando al lobo con los ojos llenos de angustia. Mateo miró al animal. Estaba de pie, erguido, observándolo con una intensidad que casi parecía humana. Él viene con nosotros, dijo, sin titubear. Si te protege, es familia. Y en mi mundo, la familia no se abandona. Luz lo miró como si acabara de ver el sol por primera vez. Y en ese instante, algo en su rostro cambió. No era solo alivio. Era esperanza. ¿En serio? ¿En serio? Ella se levantó, caminó hasta el lobo, y enterró los dedos en su pelaje grueso. ¿Oíste eso, hermano?, susurró. Vamos a casa. El lobo soltó un suave quejido, casi como un suspiro, y apoyó el hocico en su cabeza. Mateo se puso de pie, recogiendo sus pocas pertenencias. La noche ya se desvanecía en el horizonte. Pronto amanecería. Duerme un poco, Luz, dijo. Mañana será un día largo. Ella se recostó contra el costado del lobo, como había hecho tantas noches antes, y cerró los ojos. Pero antes de que el sueño la llevara, murmuró, gracias, Mateo. Él no respondió. Solo se sentó a su lado, con la espalda contra el poste, y vigiló el horizonte. No por miedo. Por deber. Horas después, cuando la primera luz del alba tiñó el cielo de rosa pálido, Corto relinchó suavemente desde dentro de la cabaña. Mateo se levantó, despertó a Luz con una caricia en el hombro,
y preparó todo para partir. ¿Tienes algo más tuyo aquí?, preguntó. Luz miró alrededor, pensativa. Luego corrió al rincón trasero del corral, donde unas tablas medio enterradas cubrían un pequeño agujero. Cavó con las manos, y sacó un saquito de tela. Esto, dijo, sosteniéndolo con ambas manos. Lo enterré cuando supe que no volverían. Dentro había unas fotos desgastadas, un anillo pequeño y una pluma de águila. Mis papás estudiaban los animales. Decían que los lobos no son malos, solo están solos. Mateo asintió, con los ojos húmedos. Tenían razón. Montó a Luz en corto, delante de él, y el lobo lo siguió sin necesidad de ser llamado. Caminaron en silencio, con el sol naciente a sus espaldas, dejando atrás la cabaña, la cadena, el dolor. Pero mientras avanzaban, Mateo no podía quitarse de la cabeza una pregunta: ¿quién había encadenado a ese lobo, y por qué lo había hecho junto a una niña? Porque algo le decía que no fue abandono. Fue intención. Alguien los dejó allí, con un propósito. Y ese pensamiento, frío y persistente, se enroscó en su pecho como una serpiente dormida. Porque si alguien los puso allí, volvería a buscarlos. El viento sopló suave, trayendo consigo el olor a tierra mojada y flores silvestres. Pero también, algo más. Algo que Mateo no podía nombrar, pero que el lobo sí olió. Porque de pronto, el animal se detuvo. Levantó la cabeza. Y miró hacia el este, donde, en lo lejos, humeaba una columna fina. Alguien había encendido una fogata. Alguien los estaba esperando. Mateo apretó suavemente las riendas. Vamos, Luz, dijo, tratando de sonar tranquilo. Hoy conoceremos a la gente de la vila. Pero en su interior, una voz le susurraba: ten cuidado. No todos los que te tienden la mano quieren ayudarte. Y mientras el sol subía en el cielo, los tres, el vaquero, la niña y el lobo, Secorto avanzaba con paso firme, pero Mateo sentía como Luz se tensaba a cada crujido de las ruedas de un carro lejano, a cada ladrido de perro. El lobo caminaba junto a ellos, a pocos pasos, con la cabeza baja pero los ojos alerta, como un centinela invisible. No tengas miedo, susurró Mateo, ajustando su brazo alrededor de la cintura de la niña. Aquí hay buena gente. Pero ni él mismo creía del todo en esas palabras. Al entrar al pueblo, los primeros rostros los miraron con curiosidad. Una mujer que colgaba ropa en su patio se detuvo, con una prenda en la mano, los ojos fijos en el lobo. Un niño que jugaba con una pelota de trapo se escondió tras la puerta de su casa. Un viejo sentado en la sombra de una tienda entrecerró los ojos, como si viera un fantasma. «¿Un lobo?», murmuró alguien. «Y una niña con él», dijo otro, con voz baja y asustada. Luz enterró el rostro en la espalda de Mateo, agarrándose a su camisa con fuerza. «Quiero irme», susurró. «No podemos, pequeña», respondió él, con suavidad. «Necesitas ropa. Comida. Un baño. Y yo, necesito saber si alguien aquí sabe de ti». Se dirigió a la plaza central, donde una fuente de piedra goteaba bajo el sol. Allí, una mujer mayor regaba unas matas de romero. Al verlos, dejó la regadera en el suelo y se acercó, sin miedo, solo con curiosidad en los ojos. «Buenos días, forastero», dijo, con voz clara y cálida. «¿Buscas algo?». «Busco ayuda», respondió Mateo, desmontando con cuidado y bajando a Luz al suelo. «Encontré a esta niña, y a su lobo, en las afueras, cerca de la vieja cabaña de los Morán». La mujer los miró bien. A Luz, con sus pies sucios y su bufanda roja. Al lobo, que se sentó a su lado sin emitir sonido. Y a Mateo, con su mirada cansada pero sincera. «Soy doña Elena», dijo. «Fui maestra aquí durante 40 años. Y en mis tiempos, aprendí que los ojos no mienten». Se agachó frente a Luz, pero sin tocarla. «¿Cómo te llamas, niña?». Luz dudó. Miró a Mateo. Él asintió, en silencio. «Luz», dijo, casi sin voz. «Luz», repitió doña Elena, con una sonrisa suave. «Qué nombre tan hermoso». «Y este, amigo tuyo, es mi hermano», respondió Luz, con una firmeza que sorprendió a todos.
Doña Elena no se rió. No hizo gestos. Solo asintió, como si entendiera algo que los demás no veían. Los lobos no tienen hermanos humanos, dijo un hombre desde la sombra del portal de la tienda. Eso no es natural. Tal vez no sea natural, replicó doña Elena, sin mirarlo, pero si ella lo siente así, entonces es verdad para ella. Y en este mundo, la verdad del corazón es la que más pesa. Mateo sintió un alivio que casi lo hizo tambalear. Pero antes de que pudiera agradecer, un caballo se detuvo con un relincho fuerte en medio de la plaza. Era el Serife. Alto, ceño fruncido, con las manos en la cintura. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando al lobo con desconfianza. Desde cuando traemos fieras al pueblo, no es una fiera, dijo Mateo, colocándose frente a Luz. Es su protector. Protección o no, las leyes dicen que los animales salvajes no pueden andar sueltos. Menos con una niña. Ella no es su dueña, intervino doña Elena. Son compañeros. Y si el lobo quisiera hacer daño, ya lo habría hecho. El Serife miró a Luz. Ella lo miró de vuelta, sin bajar la vista. Y en ese silencio, algo pasó. El Serife parpadeó, incómodo. ¿De dónde salió esta niña?, preguntó. ¿Tiene familia? No lo sé, dijo Mateo. La encontré sola. Con él. Y no pienso separarlos. Pues la ley dice que los menores sin tutor deben ir al orfanato de San Miguel. Y los lobos, al monte. O a la fosa. Luz tembló. El lobo gruñó, por primera vez. Bajo, profundo, como un trueno lejano. Quieto. Gritó el Serife, llevando la mano al arma. No lo toques. Gritó Luz, con una voz que no parecía de una niña. Él no ha hecho nada. Todos se quedaron quietos. Hasta el viento pareció detenerse. Doña Elena dio un paso adelante. Serife Ramírez, escúcheme. Esta niña no es una carga. Es una señal. Y ese lobo, no es una bestia. Es un alma que eligió cuidarla cuando nadie más lo hizo. ¿Acaso eso no merece respeto? El Serife vaciló. Miró a los vecinos. Algunos asentían. Otros seguían con el miedo en los ojos. Tienen hasta el anochecer, dijo finalmente, con voz firme. Si para entonces no hay un adulto dispuesto a hacerse cargo de la niña, y si ese animal sigue aquí, tomaré medidas. Se dio la vuelta y se alejó, el sonido de sus espuelas resonando como una cuenta regresiva. Luz soltó el aire que había estado conteniendo. Se abrazó al lobo, escondiendo el rostro en su pelaje. No quiero irme, sollozó. Él es mi familia. Mateo se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de determinación. Entonces no te irás. ¿Lo prometes? Lo prometo. Aunque tenga que enfrentar al mundo entero. Doña Elena los miró a los tres, al vaquero de ojos tristes, a la niña de nombre luminoso y al lobo de mirada sabia, y murmuró, casi para sí misma, nadie lo creerá, pero esto es el comienzo de algo grande. Y en ese momento, mientras el sol subía en el cielo, el destino de los tres ya no les pertenecía solo a ellos. Porque el pueblo entero los estaba observando. Y alguien, en las sombras, también los había visto llegar. Pueden quedarse aquí, dijo, abriendo la puerta de madera con una llave oxidada. Nadie vendrá a molestarlos. Al menos por ahora. Dentro, todo estaba en orden, pero con el alma de una vida entera. Libros apilados en un rincón, retratos antiguos en las paredes, y una mecedora junto a la ventana que parecía susurrar historias con cada crujido. Luz entró con pasos pequeños, los ojos abiertos como si temiera despertar algo. El lobo la siguió, pero se detuvo en el umbral, como si respetara un límite invisible. Pasa, hermano, dijo Luz, mirándolo con ternura. Aquí no hay peligro. El lobo dudó. Luego, con lentitud, cruzó el umbral. Y en cuanto lo hizo, como si el mundo hubiera respirado al fin, se sentó junto a la puerta, vigilante, pero en paz. Doña Elena le ofreció a Luz un cuenco con agua tibia y un trozo de jabón de olor suave. Ve, niña. Lávate. Te sentirás mejor.
Luz miró a Mateo, y él asintió. Voy a estar aquí, dijo. Vigilando a tu hermano. Mientras Luz se lavaba en la pequeña habitación trasera, Mateo se sentó en el suelo, frente al lobo. El animal lo observaba con ojos dorados, profundos, llenos de una inteligencia que no podía explicarse con palabras. Eres un misterio, hermano, murmuró Mateo, extendiendo la mano con lentitud. Pero no eres mi enemigo. Lo sentí desde el primer momento. El lobo no se movió. Solo olfateó el aire, luego acercó el hocico, y rozó suavemente los dedos de Mateo. Fue un gesto tan íntimo, tan humano, que al vaquero se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Por qué la cuidas?», susurró. ¿Qué pasó allá afuera? El lobo cerró los ojos un instante, como si recordara. Luego se levantó, caminó hacia la puerta trasera y la empujó con el hombro. Estaba entreabierta. Afuera, en el patio trasero, había un árbol viejo, y bajo él, una pila de piedras apiladas con cuidado. Mateo lo siguió. Al llegar al árbol, el lobo comenzó a cavar con las patas delanteras, suavemente, como si supiera exactamente qué buscaba. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo, arrodillándose. El lobo se apartó. Mateo metió la mano en el hoyo y sacó un objeto envuelto en tela aceitada. Era una caja pequeña, de madera, con las esquinas desgastadas por el tiempo. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un diario, una pluma desgastada, y una foto. En ella, un hombre y una mujer sonreían, con Luz de bebé en brazos. Detrás de ellos, al fondo, un lobo joven, observándolos desde la sombra. «Dios mío», susurró Mateo. «¿Qué encontraste?», preguntó Luz, apareciendo en la puerta con el cabello mojado y una camisa limpia que le quedaba grande. Le mostró la foto. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Eran mis papás», dijo, acariciando el borde de la imagen. «Y ese, es él. Más joven. Ellos lo conocían, lo criaron. Desde cachorro. Decían que los lobos no son enemigos, si uno aprende a escucharlos». Mateo hojeó el diario. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre el comportamiento de los lobos, sus rutas, sus manadas. Pero en la última página, escrita con letra temblorosa, decía, si algo nos pasa, que el lobo cuide de Luz. Él la ama más que su propia vida. Y si alguien intenta separarlos, que el cielo los juzgue. Por eso lo encadenaron, murmuró Mateo, mirando al lobo. No fue para atraparlo, fue para protegerla. Para asegurarse de que no se fuera solo, y de que nadie se la llevara sin él. El lobo gimió suavemente, como si confirmara esas palabras. En ese momento, la puerta principal se abrió con fuerza. Era el serife. «Tiempo cumplido», dijo, con la mano en la culata. «La niña viene conmigo. Y ese animal, lo llevaremos al monte». «No», gritó Luz, corriendo hacia el lobo y abrazándolo. «No pueden». «Son las reglas, niña», dijo el serife, pero su voz ya no sonaba tan firme. Doña Elena apareció detrás de él, con una manta en los brazos y los ojos encendidos. «Ramírez», dijo, con voz baja pero firme, «¿recuerdas a tu hermana menor, la que murió de fiebre porque nadie quiso ayudarla?» El serife palideció. «Eso no tiene nada que ver». «Claro que sí. Porque hoy, tú decides si eres parte del problema, o parte de la solución». Mateo se puso de pie, sosteniendo el diario en alto. «Mire esto. Sus padres lo dejaron al cuidado de este lobo. Él no es una bestia. Es su guardián». El serife dudó. Miró a Luz, temblando en los brazos del lobo. Miró a Mateo, con los ojos llenos de una convicción que ya no era solo compasión, sino justicia. Y miró al lobo, que no gruñía, no atacaba, solo lo miraba, con ojos que parecían decir confía. «Está bien», dijo al fin, bajando la mano. «Pero si ese animal hace un solo movimiento sospechoso, si alguien resulta herido, la culpa será tuya, forastero». «Lo entiendo», dijo Mateo. El serife se dio la vuelta y salió. El silencio que quedó tras él fue más fuerte que cualquier grito. Luz corrió a los brazos de Mateo y lo abrazó con fuerza. «Gracias», sollozó.
Gracias por no dejarnos. Nunca lo haré, susurró él, acariciando su cabello. Porque hoy no solo los encontré a ustedes, hoy encontré mi propósito. El lobo se acercó y apoyó el hocico en la mano de Mateo. Y en ese gesto, sin palabras, sellaron un juramento tres almas rotas que, juntas, se volvían enteras. Pero en la calle, una figura observaba desde la esquina. Un hombre con sombrero bajo. Y un maletín de cuero. No dijo nada. Solo sonrió, y desapareció entre las sombras. Porque él también sabía quién era Luz. Y sabía que el diario no era solo un recuerdo. Sobre sus rodillas, las manos temblando ligeramente al pasar las páginas. Luz dormía en la habitación contigua, acurrucada junto al lobo, que no se había movido desde que se tumbó a su lado. Doña Elena, en la cocina, preparaba té de hierbas, aunque ninguno de los dos lo había pedido. Solo lo hacía por costumbre. Por necesidad de sentir que aún podía cuidar. ¿Lo leíste todo?, preguntó la anciana, acercándose con una taza humeante. Mateo asintió, sin alzar la vista. Hablan de algo, algo que escondieron. Algo que solo el lobo sabe dónde está. ¿Y qué es? No lo dice claro. Solo hay una frase: si la verdad sale a la luz, el mundo cambiará, o se destruirá. Doña Elena frunció el ceño. Los Morán eran naturalistas, sí. Pero también eran idealistas. Creían que la naturaleza y el hombre podían entenderse. Que los lobos, los árboles, los ríos, tenían alma. Y que si aprendíamos a escucharlos, descubriríamos secretos que la ciencia ni siquiera se atreve a nombrar. Secretos, no como los de los cuentos. Secretos reales. Como rutas migratorias que coinciden con estrellas antiguas. O manantiales que solo brotan cuando un lobo aúlla bajo luna llena. Cosas que parecen magia, pero que son verdad. Mateo miró hacia la puerta entreabierta, donde el lomo del lobo se alzaba y bajaba con suavidad. ¿Crees que él sabe? No es que sepa, dijo doña Elena, acariciando el borde de la taza. Es que siente. Y los que sienten de verdad, no necesitan palabras. En ese momento, Luz apareció en el umbral, con los ojos hinchados de sueño y el diario de su madre abrazado contra el pecho. Tuve un sueño, dijo, con voz temblorosa. Mis papás estaban en el río. Me decían que tenía que seguir al lobo. Que él me llevaría a donde está el corazón del valle. El corazón del valle, repitió Mateo. Es un lugar, susurró Luz. Donde los árboles cantan y el agua nunca se seca. Mi papá decía que allí nace la vida, y que si alguien lo profana, todo muere. Doña Elena palideció. Ese lugar está en las leyendas. Nadie lo ha visto en 100 años. Él lo ha visto, dijo Luz, señalando al lobo, que ahora estaba despierto, mirándolos con una intensidad que helaba la sangre. De pronto, el animal se levantó. Caminó hasta la ventana y apoyó las patas delanteras en el alféizar, olfateando el viento con urgencia. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo, poniéndose de pie. Alguien viene, dijo Luz, con los ojos muy abiertos. No como el serife. Alguien, peor. Como si el destino hubiera escuchado sus palabras, un galope lejano rompió el silencio. Uno solo. Rápido. Decidido. Doña Elena fue a la ventana y corrió las cortinas con cuidado. En la plaza, bajo la luz de la luna, un jinete se detuvo frente a la fuente. Llevaba un maletín de cuero colgado del hombro y un sombrero que ocultaba su rostro, pero su postura era la de un hombre que no pide. Exige. Lo vi antes, susurró Mateo. Esta tarde, en la esquina. Es de la ciudad, dijo doña Elena, con voz grave. De esos que vienen con papeles y se llevan lo que quieren, sin importarles las leyes del alma. El lobo emitió un gruñido bajo, profundo, y se colocó frente a la puerta, como si supiera que estaban a punto de cruzar un umbral del que no había vuelta atrás. ¿Qué hacemos?, preguntó Luz, agarrando la mano de Mateo. Él la miró. Vio en sus ojos el mismo miedo que había en los suyos, pero también la chispa de algo más valentía. Lo que tus padres esperaban que hiciéramos, dijo, con voz firme. Protegerte. Y proteger la verdad.
En ese instante, golpearon la puerta. Toc, toc, toc. 3 golpes. Secos. Autoritarios. Abran. Dijo una voz masculina, fría como el acero. Vengo por la niña. Y por lo que es mío. Luz tembló. El lobo enseñó los dientes, sin emitir sonido. Doña Elena apretó los labios y fue hacia la puerta. No lo hagas, le dijo Mateo. Déjame a mí. Se acercó, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Abrió la puerta lentamente. El hombre estaba allí, con los ojos oscuros y una sonrisa que no llegaba a su alma. Buenas noches, dijo, con voz suave, demasiado suave. Soy el doctor Vargas. Trabajaba con los padres de esta niña. Vine a llevarla a casa. A casa, repitió Mateo. ¿Dónde está esa casa? En la capital. Tiene familia allí. Y también, ciertos documentos que pertenecen a una fundación científica. Incluyendo ese diario que tienen ustedes. Ella no quiere ir, dijo Luz, asomándose detrás de Mateo. El doctor Vargas la miró, y por un instante, su sonrisa se quebró. Las niñas no deciden, Luz. Las niñas, obedecen. Esas palabras fueron como un latigazo. El lobo gruñó, y dio un paso adelante. Quieto, animal. Gritó el doctor, retrocediendo. Ese bicho no tiene cabida en el mundo civilizado. Entonces agradezca que este bicho no ha decidido que usted no tiene cabida en este mundo, dijo Mateo, con una calma que sorprendió hasta a él mismo. El doctor lo miró con desprecio. Usted no sabe con quién está tratando, vaquero. No, respondió Mateo. Pero sí sé con quién ella está tratando. Con el hombre que dejó a una niña sola en el desierto, y que ahora quiere robar lo que sus padres protegieron con su vida. El rostro del doctor se tornó pálido. Sabía que Mateo tenía razón. Ese lugar, ese corazón del valle, no es un mito, susurró, mirando a Luz. Es una fuente de vida tan pura que puede curar enfermedades, hacer crecer cosechas en tierra muerta, incluso prolongar la vida. Y pertenece a la ciencia. No a lobos, ni a niñas. Pertenece a la tierra, dijo. Luz, con una voz que no era de una niña, sino de algo más antiguo. Y tú no la mereces. El doctor apretó los puños. Mañana volveré. Con ayuda. Y si no me entregan a la niña, y al animal, quemaré este pueblo entero hasta que no quede nada. Se montó en su caballo y desapareció en la noche, dejando tras de sí un rastro de miedo, y una promesa de destrucción. Dentro de la casa, el silencio era denso. Tenemos que irnos, dijo Mateo. Esta noche. ¿A dónde?, preguntó doña Elena. Al corazón del valle, respondió Luz, mirando al lobo. Él nos guiará. El lobo aulló, suavemente, como si el viento mismo respondiera. Y en ese momento, Mateo supo que ya no se trataba solo de proteger a una niña. Se trataba de salvar algo que el mundo moderno había olvidado, que la tierra tiene memoria, y que algunos vínculos son más fuertes que el tiempo, la ciencia, o él. Mi abuelo la usaba para encontrar los manantiales, dijo, poniéndola en la palma de Mateo. Sigue al lobo, pero confía también en esto. El valle no aparece en los mapas, pero el norte sí. Luz, ya con las botas que le prestó la anciana, se acercó al lobo y entrelazó sus dedos en su pelaje. ¿Estás listo, hermano? El lobo no respondió con sonido, pero inclinó la cabeza, como asintiendo. Sus ojos brillaban con una luz que no venía de la luna. ¿Y tú, Mateo?, preguntó doña Elena, mirándolo con intensidad. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Por ellos él miró a Luz, pequeña y frágil, pero con una determinación que desafiaba su edad. Miró al lobo, que lo observaba como si conociera cada grieta de su alma. Y respondió con la verdad más simple que jamás había dicho: ya no tengo todo. Pero sí tengo esto. Y no lo soltaré. Doña Elena asintió, los ojos húmedos. Entonces vayan. Por el norte. Pasen el arroyo seco, suban por la quebrada de los suspiros, y cuando el sol esté justo entre las dos cumbres gemelas, verán el sendero.
Solo los que creen pueden verlo. Mateo montó a Luz en corto, y el lobo se puso en marcha sin esperar orden. Salieron por la puerta trasera, en silencio, como sombras que la noche protegía. Pero apenas habían cruzado el patio, Corto relinchó, inquieto. El lobo se detuvo en seco, orejas tiesas, mirando hacia el tejado de la casa vecina. —¿Qué pasa? —susurró Mateo. —Alguien nos vio —dijo Luz, con la voz temblorosa. Lo sentí. En ese instante, una figura saltó del muro trasero y corrió hacia la plaza, rápido, como un ratón en la oscuridad. —¡Nos han descubierto! —gritó Mateo, espoleando a Corto. —¡Vamos! El lobo despegó como una flecha, rozando los arbustos, su cuerpo fundiéndose con la penumbra. Mateo cabalgaba con el corazón en la garganta, los ojos fijos en el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. —¿Tienes miedo? —le preguntó a Luz, con la voz casi perdida en el viento. —Sí —respondió ella. —Pero más miedo tengo de que nos separen otra vez. Esas palabras le atravesaron el pecho como una espina de cactus. Porque él también tenía miedo. No de morir, sino de fallar. De no ser lo suficientemente fuerte para proteger lo que, sin querer, ya era su mundo. No lo permitiré, dijo, apretando suavemente su cintura. Aunque tenga que enfrentar a 100 hombres como ese doctor, no dejaré que te toquen. Cabalgaron durante horas. El cielo se tiñó de violeta, luego de rosa pálido. El sol comenzaba a asomar cuando llegaron al arroyo seco, un lecho de piedras blancas surcado por un hilo de agua cristalina. El lobo se detuvo en la orilla, olfateó el aire, y luego se volvió hacia Mateo, como si le dijera: aquí empieza lo verdadero. —¿Y ahora? —preguntó Luz, bajando de Corto con cuidado. —Ahora caminamos —dijo Mateo. Los caballos no pueden subir por la quebrada. Desmontó, ató a Corto a un árbol robusto, y le dio una palmada en el cuello. —Cuida de ti, viejo amigo. Volveré por ti. Luz tomó la mano de Mateo, y el lobo los guió por una vereda tan estrecha que apenas cabía una persona. Las rocas eran resbaladizas, el aire más fresco, cargado de un aroma a pino y tierra mojada que no había sentido en años. De pronto, mientras subían, Luz se detuvo. —¿Qué pasa, pequeña? —Siento algo —dijo, cerrando los ojos. Como si la montaña me llamara. El lobo aulló, suavemente, y el sonido rebotó entre las piedras, como si la tierra misma respondiera. Pero entonces, desde abajo, un eco distinto. El galope de varios caballos. Voces. Órdenes. —Ya están aquí. Susurró Mateo, mirando hacia el valle. —Vamos, rápido. Corrieron. Subieron. El sendero se volvía más empinado, más salvaje. Luz tropezó, se raspó la rodilla, pero no lloró. Solo se levantó, apretó los dientes, y siguió. —No te detengas por mí —le dijo Mateo, cargándola en brazos. Tu guía, hermano. Ella confía en ti. El lobo corrió más rápido, hasta que, tras una curva cerrada, el mundo se abrió ante ellos. Dos cumbres, idénticas, se alzaban al este, y entre ellas, el sol naciente dibujaba un rayo de luz dorada que caía justo sobre un sendero oculto entre enredaderas y rocas musgosas. —Ahí está. —gritó Luz, señalando. —El sendero del corazón. Pero antes de que pudieran avanzar, una voz los detuvo. —¡Alto! No den un paso más. Se giraron. A 50 metros, una docena de hombres a caballo bloqueaba el camino de bajada. Al frente, el doctor Vargas, con un rifle colgado del hombro y una sonrisa fría. —Creían que se me escaparían —dijo. Este valle no es su refugio. Es mi descubrimiento. Y esa niña, es mi llave. Mateo abrazó a Luz con fuerza, el lobo se colocó frente a ellos, gruñendo por primera vez con verdadera furia. —No la tendrás —dijo Mateo, con la voz quebrada pero firme. —Entonces morirán aquí —respondió el doctor, levantando el rifle. Pero antes de que pudiera apuntar, un aullido profundo, antiguo, resonó desde lo alto de las cumbres. No era del lobo. Era de muchos. De toda una manada.
El doctor palideció. ¿Qué es eso? Luz sonrió, por primera vez con verdadera luz en los ojos. El valle no se defiende solo con garras, dijo. Se defiende con alma. Y mientras el sol iluminaba el sendero oculto, Mateo supo que ya no estaban solos. Actes se encabritaron, relinchando de puro terror. Uno de ellos se desbocó, tirando a su jinete al suelo. Otro retrocedió tan rápido que estuvo a punto de caer por el precipicio. «Manténganse firmes», gritó el doctor, pero su voz ya no sonaba segura. «¿Son solo animales?» «No», dijo Luz, con una calma que no le correspondía a su edad. «No son solo animales. Son los guardianes del valle. Y tú los has ofendido». El lobo que la acompañaba se volvió hacia ella, como si esperara una señal. Y Luz, con los ojos brillando bajo la luz dorada del amanecer, asintió. Entonces, el lobo aulló de nuevo. Y esta vez, la respuesta fue inmediata. De entre los árboles, de las grietas en la roca, de la niebla que aún se aferraba a la montaña, surgieron lobos. Decenas de ellos. No atacaron. Solo se acercaron, formando un círculo silencioso alrededor del sendero iluminado, con los ojos fijos en los invasores. El doctor bajó el rifle, lentamente. Su rostro, antes arrogante, estaba ahora pálido, los labios temblando. Esto no es posible», murmuró. «Los lobos no actúan así. No tienen organización. No tienen propósito». «Tú no los entiendes», dijo Mateo, sosteniendo a Luz con más fuerza. «Porque solo ves lo que puedes medir, pesar, vender. Pero hay cosas que no se compran. Ni se controlan». Uno de los hombres del doctor, el más joven, dejó caer su arma al suelo. «Jefe, yo no vine a luchar contra fantasmas», dijo, retrocediendo. «Me voy». «Cobarde», gritó el doctor, pero ya otro se le unía, y luego otro. En cuestión de segundos, solo quedaban 3 hombres a su lado, y ni siquiera ellos parecían dispuestos a seguir. Mateo miró a Luz. «¿Podemos pasar?» Ella cerró los ojos, respiró hondo, y luego susurró, «solo si el valle nos permite». Dio un paso adelante, aún en los brazos de Mateo. El lobo caminó a su lado. Y los lobos salvajes se apartaron. No con miedo. Con respeto. Como si reconocieran a la suya. El doctor los miró, impotente, mientras el sendero se abría ante ellos. «No termina aquí», gritó. «Volveré. Y traeré más hombres, más armas. ¿Destruiré este lugar si es necesario?» Luz se detuvo. Se volvió. Y con una voz que parecía venir de las montañas mismas, dijo, «Si destruyes el valle, te destruirás a ti mismo. Porque aquí no solo vive el agua, vive el alma del mundo. Y tú ya la perdiste». El doctor quiso responder, pero no encontró palabras. Solo rabia. Y miedo. Mateo caminó entonces por el sendero, con Luz en brazos, el lobo a su lado, y la manada vigilando sus espaldas. Cada paso era más ligero, como si la tierra los alzara. El aire olía a flores desconocidas, a musgo fresco, a algo puro que Mateo no había sentido desde niño. «¿Qué es este lugar?», preguntó, casi sin aliento. «Es donde todo comienza», dijo Luz. «Donde los ríos nacen sin nombre, y los árboles recuerdan lo que los hombres olvidan». Llegaron a una pequeña meseta, rodeada de árboles de corteza plateada cuyas hojas susurraban con el viento. En el centro, una fuente de agua cristalina brotaba de la roca, formando un estanque tan claro que se veía hasta el fondo. Luz bajó de los brazos de Mateo y se acercó al agua. Se arrodilló, tocó la superficie, y el reflejo no fue solo el suyo, también apareció el rostro de sus padres, sonriendo. «Están aquí», susurró. «Siempre estuvieron». Mateo se acercó, con el corazón desbocado. «¿Qué hacemos ahora?», «Esperamos», dijo Luz. «Porque el valle nos mostrará lo que debemos hacer». En ese momento, el lobo se acostó junto al estanque, y cerró los ojos. Los demás lobos se disolvieron en el bosque, como niebla al sol. Solo ellos 3 quedaron allí, bajo el cielo que parecía cantar. Pero en lo lejos, en la ciudad,
el doctor Vargas no se rendía. Había sacado un pequeño aparato de su maletín, una radio de largo alcance. «Mandaré refuerzos», murmuró. «Y esta vez, traeré dinamita. Si no puedo poseer el valle, nadie lo hará». La señal viajó por las montañas, invisible, fría. Y mientras Mateo y Luz bebían del agua sagrada, sin saberlo, el reloj ya corría. «¿Qué fue eso?», preguntó Luz, abrazando el diario contra su pecho. «No lo sé», dijo Mateo, mirando hacia el sur, donde las montañas se perdían en la bruma. Pero no fue natural. En ese momento, una paloma blanca descendió del cielo y aterrizó en una rama cercana. No tenía anilla, ni marcas, pero en una de sus patas, un pequeño rollo de papel atado con hilo rojo. «Doña Elena». Mateo lo desató con manos temblorosas. El mensaje era breve, escrito con tinta apurada. Vargas contactó al ejército. «Vienen con explosivos. Dicen que el valle es terreno estatal y debe sanearse. Tienen órdenes de matar al lobo y llevársela. No creen en milagros. Solo en órdenes. Huyan. Ahora». Luz leyó el mensaje por encima de su hombro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo. De rabia. «No pueden», dijo, con la voz quebrada, «este lugar no es de ellos». «Lo sé, pequeña», dijo Mateo, guardando el papel en su bolsillo. «Pero vienen con armas que no entienden de almas. Solo de destrucción». El lobo aulló, una sola vez, larga y grave, como si llamara a algo más allá de lo visible. «¿Qué hace?», preguntó Mateo. «Lo llama», dijo Luz. «Al espíritu del valle». Como si sus palabras hubieran sido una llave, el viento cambió. Las hojas de los árboles plateados comenzaron a vibrar, no por el aire, sino por algo más profundo. El estanque se agitó sin causa, formando círculos concéntricos que iban del centro hacia afuera, aunque nada había caído en él. De pronto, una voz. No era humana. No venía de ningún lado. Estaba en el aire, en el agua, en la tierra misma. El que profana lo sagrado, será tragado por su propia sombra. Luz cayó de rodillas, las manos en el suelo. «Es la voz de la montaña», susurró. Mateo no oyó palabras. Solo sintió un latido. Un pulso antiguo, como el corazón del mundo. Y supo, sin entender cómo, que el valle se preparaba para defenderse. «Tenemos que ir más adentro», dijo. «Donde ellos no puedan seguir». «Pero, ¿y Corto?», preguntó Luz. «Y doña Elena, ella se cuidará. Y Corto, ya es parte de este lugar. Si el valle lo protege, él estará a salvo». Luz miró al lobo. «¿Nos llevas?». El animal se volvió y comenzó a caminar hacia una grieta en la roca, apenas visible entre las raíces de un árbol retorcido. Mateo tomó la mano de Luz y la siguió. La grieta era estrecha, oscura, y olía a tierra húmeda y raíces vivas. Avanzaron a tientas, el lobo delante, guiándolos con una certeza que no necesitaba luz. A cada paso, el aire se volvía más fresco, más denso, como si caminaran dentro de un pulmón gigante. De pronto, la oscuridad se abrió. Estaban en una cueva, pero no era como las otras. Las paredes brillaban suavemente, con cristales incrustados que reflejaban la luz de una fuente subterránea. En el centro, una piedra plana, como un altar, con runas antiguas talladas en su superficie. Luz se acercó, tocó la piedra, y ésta emitió un sonido, bajo y resonante, como una campana bajo el agua. «Es aquí», dijo. «Donde mis papás escondieron la verdad». Abrió el diario en la última página, y con un trozo de carbón que encontró en el suelo, trazó un símbolo. Al hacerlo, la piedra se iluminó, y una abertura se formó en el suelo. Dentro, había un cofre de madera negra, sellado con cera de abeja y una pluma de águila atravesada en el cierre. Luz lo tomó con ambas manos, y al abrirlo, no había oro, ni joyas. Solo un frasco de cristal con agua del manantial, y un mapa, dibujado en piel de ciervo. «Este mapa no muestra ríos ni caminos», dijo Luz. «Muestra los latidos del mundo. Las venas donde la vida fluye más fuerte».
Mateo lo desplegó. Las líneas parecían moverse. Y en el centro, el valle. Pero también otros lugares: un bosque en el norte, una isla en el océano, una cueva en el desierto. Son santuarios, susurró. Como este. Y si Vargas destruye este, los demás también se debilitarán, dijo Luz. Porque están conectados. En ese instante, un estruendo sacudió la montaña. Polvo cayó del techo. El lobo gruñó, mirando hacia la entrada. Ya están aquí, gritó Mateo. Corrieron de vuelta por el túnel. Al salir, el cielo estaba oscuro, no por nubes, sino por humo. Desde la cima, vieron el valle: hombres con uniformes, camiones, y al frente, el doctor Vargas, señalando el sendero con una sonrisa cruel. ¿Ahí? Gritó. Ese es el acceso. Pónganle cargas en la base. Quiero que esta montaña se derrumbe. Luz apretó el cofre contra su pecho. No podemos dejar que lo hagan, dijo. Si cae esta montaña, muere el manantial. Y si muere el manantial, todo se seca. Mateo miró a su alrededor. No tenían armas. No tenían refuerzos. Solo tenían fe, y a un lobo. Pero entonces, el lobo aulló de nuevo. Y esta vez, el aullido fue respondido, no por lobos, sino por el viento, por los árboles, por el mismo suelo. Las raíces de los árboles plateados comenzaron a moverse, retorciéndose como serpientes. Las rocas temblaron. Y del estanque, el agua se elevó en columnas finas, como si escuchara una orden. El valle despertaba. ¿Qué hacemos?, preguntó Mateo, con los ojos llenos de asombro. Confiamos, dijo Luz. Y protegemos. Poro miró al cielo, donde las nubes comenzaban a girar en espiral, formando un vórtice sobre la cumbre. ¡Apúrense!, gritó el doctor Vargas, su rostro enrojecido por la frustración. No es más que un temblor. Activen las cargas. Pero antes de que pudieran moverse, las raíces de los árboles plateados emergieron del suelo como brazos ancestrales, enroscándose alrededor de las ruedas de los camiones, aprisionando las botas de los soldados. No con violencia. Con firmeza. Como si la tierra dijera: no pasarán. Esto es imposible. Gritó un soldado, forcejeando. Las plantas no hacen esto. Sí lo hacen, dijo Luz, con los ojos brillando como brasas. Cuando alguien las respeta, ellas te protegen. Mateo la tomó de la mano y bajaron corriendo por la ladera, no para huir, sino para enfrentar. El lobo los precedía, y tras él, como un eco vivo, los lobos de la manada emergieron de los bosques, silenciosos, ojos dorados fijos en los invasores. ¡Fuego!, ordenó un oficial. Un disparo retumbó. El lobo más cercano a Luz se detuvo en seco, pero no cayó. Solo miró al soldado con una tristeza antigua, como si supiera que la violencia nacía del miedo. Y entonces, el estanque explotó. No con fuego. Con vida. Del agua surgieron cientos de mariposas blancas, grandes como manos, que se elevaron en enjambre y cubrieron el cielo. Al tocar la piel de los hombres, no picaban. Solo susurraban. Sus alas vibraban con un sonido casi humano: vete. 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 Los soldados comenzaron a retroceder, no por dolor, sino por una paz tan profunda que les hacía olvidar sus órdenes. Uno soltó su arma y se sentó en la tierra, llorando. Otro miró sus manos como si las viera por primera vez. No escuchen, gritó el doctor, sacando su propia pistola. Es una ilusión. Disparó al aire. El estruendo rompió el hechizo, por un momento. Pero el lobo de Luz no titubeó. Con un aullido que partió el viento, echó a correr directo hacia el doctor. No para atacar. Para detenerlo. Mateo. Gritó Luz. El cofre. Mateo entendió. Corrió hacia el doctor, quien, al ver al lobo acercarse, disparó. La bala rozó el hombro del animal, que aulló de dolor, pero no se detuvo. Mientras tanto, Luz abrió el cofre y sacó el frasco con el agua sagrada. Subió a una roca alta,
lo alzó con ambas manos, y gritó con una voz que no era solo suya: «Valle, protégenos». Y vertió el agua al suelo. El efecto fue inmediato. Del punto donde cayó la gota, una luz dorada se extendió como río. Tocó a los lobos, y sus heridas sanaron. Tocó a los árboles, y sus raíces crecieron más fuertes. Tocó a los soldados, y sus armas se volvieron pesadas, inútiles, como si el metal se avergonzara de sí mismo. El doctor, enloquecido, apuntó a Luz. «¿Tú no eres nadie? Solo una niña huérfana». «Soy la hija de quienes amaron esta tierra», dijo Luz, sin temblar. «Y tú, eres el que la traicionó». En ese instante, el suelo bajo los pies del doctor cedió. No se abrió en un abismo. Solo se volvió blando, como arena movediza. Sus piernas se hundieron hasta las rodillas. Tiró su arma, intentó agarrarse a algo, pero la tierra lo sujetaba con suavidad, como una madre que detiene a un hijo enojado. «¡Ayúdenme!», gritó a sus hombres. Pero ninguno se movió. Todos miraban a Luz, al lobo, al valle, con ojos que ya no veían enemigos. Veían hogar. Mateo llegó entonces, con el diario en una mano y la brújula de doña Elena en la otra. «Esto no es tuyo», dijo, mirando al doctor. «Nunca lo fue». El hombre, atrapado, miró a su alrededor. Vio a los lobos acostados junto a los soldados. Vio a las mariposas posadas en los cañones de los rifles. Vio a Luz, de pie en la roca, con el sol detrás, como una pequeña diosa de la tierra. Y por primera vez, dudó. ¿Qué es este lugar?», susurró. «Es donde el mundo recuerda que está vivo», dijo Mateo. El valle cayó. El viento cesó. Hasta los pájaros enmudecieron. Y en ese silencio, el doctor bajó la cabeza. No por derrota. Por vergüenza. «No lo entendía», murmuró. «Pensé que el poder estaba en controlar, no en escuchar». Luz bajó de la roca y se acercó a él. Se arrodilló a su lado, a pesar del miedo en sus ojos. «Aún puedes aprender», dijo, extendiendo la mano. El doctor la miró. Titubeó. Luego, con lentitud, tomó su mano. En ese momento, la tierra lo liberó. Los soldados, sin decir una palabra, recogieron sus armas, y se fueron. No como enemigos. Como quienes han visto algo que cambiará sus vidas para siempre. Solo el doctor se quedó, de rodillas, mirando el estanque. «¿Qué harán conmigo?», preguntó. «Nada», dijo Mateo. «Porque el verdadero castigo, es saber lo que casi destruiste». Y mientras el sol caía sobre el valle, sanando cada herida con su luz dorada, el lobo se acostó junto a Luz, y el mundo pareció respirar al fin. Pero en lo alto, una sola mariposa blanca voló hacia el norte, llevando consigo el doctor Vargas no se fue. Se quedó al borde del manantial, sentado en silencio, observando. No hablaba. Solo miraba. A veces, intentaba tocar el agua, pero retiraba la mano antes de hacerlo, como si aún no se sintiera digno. Mateo lo vigilaba sin acercarse. Luz, en cambio, cada mañana le dejaba un cuenco con frutas silvestres y agua fresca junto a la roca donde descansaba. «¿Por qué lo ayudas?», le preguntó Mateo una tarde, mientras reparaba una correa de cuero junto al fuego. «Porque mis papás decían que nadie nace malo», respondió Luz, acariciando al lobo. «Solo se pierde. Y si alguien lo guía de vuelta, puede salvarse». Mateo no respondió. Solo asintió, con el corazón más ligero de lo que recordaba. Pero la paz no duraría para siempre. Una mañana, mientras Luz jugaba con el lobo cerca del arroyo, un grito agudo rompió el silencio del valle. No era de miedo. Era de peligro. «Luz», gritó Mateo, levantándose de un salto. Corrió hacia el sonido y la encontró junto a una grieta en la tierra, donde una niña del pueblo, la hija del panadero, había caído tras perseguir a su perro. La pequeña gimoteaba, con la pierna torcida y los ojos llenos de lágrimas. «No puedo moverme», sollozó. El perro ladraba desesperado, intentando lamerle la cara. Luz, sin pensarlo, se arrodilló al borde de la grieta.
Tranquila, dijo. Voy a ayudarte. Pero la grieta era profunda, y las paredes resbaladizas. Mateo llegó corriendo, pero antes de que pudiera bajar, el lobo se adelantó. Con un movimiento ágil, saltó al fondo, se acostó junto a la niña y le lamió suavemente la frente, como si le dijera no está sola. «¿El lobo?», gritó el perro, retrocediendo. «No», dijo Luz. «Él la está protegiendo». Mateo bajó con cuidado, tomó a la niña en brazos y la subió. Al hacerlo, el lobo empujó suavemente al perro desde abajo, guiándolo hacia la salida. Cuando la niña estuvo a salvo, abrazó a su perro y miró al lobo con ojos redondos. «Él me salvó», sí, dijo Luz, sonriendo. «Él siempre protege». Al atardecer, toda la vila supo lo que había pasado. No como un rumor, sino como una verdad que viajó de boca en boca, suave pero firme. El lobo salvó a una niña. Esa noche, el Serife Ramírez llegó al valle. Solo. Sin armas. Con un sombrero en la mano y la cabeza baja. «Vine a disculparme», dijo, mirando a Mateo, luego a Luz, y finalmente al lobo. «Pensé que era una bestia. Pero hoy, vi lo que hizo. Y supe que estaba equivocado». «No fue el lobo», dijo Luz. «Fue el valle». Él solo escuchó. El Serife sintió, con los ojos húmedos. «Mi hermana, la que murió, siempre amó a los animales. Decía que tenían alma. Yo no la creí. Hasta hoy». Se acercó al lobo, muy despacio, y extendió la mano. El lobo lo miró. Luego, con una calma que conmovió a todos, rozó suavemente su hocico con los dedos del Serife. «Volveré a la vila», dijo Ramírez, con voz firme. «Y les diré la verdad. Que este lugar no es peligroso. Es sagrado. Y que ustedes, son sus guardianes». Mientras se alejaba, doña Elena apareció por el sendero, con una cesta de pan recién horneado y los ojos brillando. «Ya lo sabía», dijo, dejando la cesta en el suelo. «Desde que vi cómo miraba usted a esa niña, vaquero, supe que su corazón ya no estaba roto. Estaba renaciendo». Mateo miró a Luz, que jugaba con el lobo junto al estanque, y sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Pero en lo alto de la montaña, el doctor Vargas observaba desde la sombra. Aún no hablaba. Pero en sus ojos ya no había codicia. Había curiosidad. Y tal vez, redención. Bajo la luz lunar. «¿Qué sientes, hermano?», susurró Mateo. Luz apareció tras él, abrazada a su pequeño boneco de trapo. «Él sabe que alguien viene», dijo, con voz soñolienta. «No con armas. Con memoria. Memoria, algo del pasado, está volviendo». En ese instante, el lobo echó a correr. No hacia el bosque. Hacia la cima más alta del valle, donde las rocas formaban un círculo antiguo, cubierto de musgo y líquenes. «Espéranos», gritó Luz, corriendo tras él. Mateo lo siguió, el corazón latiendo con fuerza. Al llegar a la cima, el lobo ya estaba allí, cavando frenéticamente junto a una piedra tallada con símbolos que Mateo no reconocía. La tierra estaba blanda, como si hubiera sido removida recientemente por la lluvia, o por algo más. «¿Qué busca?», preguntó Mateo, arrodillándose. Luz se acercó y tocó la piedra. Al hacerlo, sus ojos se abrieron como platos. «Es el lugar donde mi papá enterró su anillo, el día que nací». El lobo sacó algo del hoyo con la boca. Lo dejó suavemente en el suelo. Era una cajita de madera, cubierta de tierra, con las iniciales EM grabadas en la tapa: Elena Morán. Luz la tomó con manos temblorosas y la abrió. Dentro no había joyas. Había una llave, y una carta, escrita con la letra de su madre. «Querida Luz, si lees esto, es porque el lobo te ha traído aquí. Él siempre supo que este día llegaría. La llave abre el viejo estudio de tu papá, en las afueras del pueblo. Allí está todo lo que necesitas saber. No temas. La verdad no lastima. Ilumina». «El estudio», murmuró Mateo. «Pero ese lugar fue quemado hace años,
No todo, dijo Luz, con los ojos llenos de lágrimas. Mi papá construyó una bóveda secreta. Solo el lobo y yo sabíamos. El lobo aulló suavemente, como si confirmara sus palabras. ¿Por qué ahora?, preguntó Mateo. Porque alguien necesita saber la verdad, respondió Luz, mirando hacia el valle, donde el doctor Vargas dormía bajo un árbol, solo y callado. Bajaron de la montaña en silencio. Al llegar al campamento, Luz se acercó al doctor. Él estaba despierto, mirando las estrellas. Tú fuiste su estudiante, dijo Luz, sin rodeos. ¿Sabes de qué hablo? El doctor la miró, sorprendido. ¿Qué sabes tú? Sé que no viniste solo por el valle. Viniste por lo que mi papá descubrió, y por lo que tú no entiendes. El doctor se levantó lentamente, los ojos fijos en la cajita. Tu padre encontró una cura. No con químicos. Con el agua de este lugar. Con la frecuencia de los árboles. Con el canto de los lobos. Decía que la enfermedad no es solo del cuerpo, es del alma desconectada de la tierra. Y tú querías patentarla, dijo Luz. Convertirla en negocio. Querías salvar vidas. Gritó el doctor, con dolor. Miles de personas sufren, Luz. ¿Acaso debo dejarlas morir porque el secreto está escondido en la naturaleza? No, respondió ella, con una voz que parecía venir de las raíces del mundo. Pero si lo arrancas de su hogar, ya no cura. Solo mata más. El doctor bajó la cabeza. El silencio que siguió pesaba más que cualquier argumento. Al amanecer, Mateo preparó a Corto, que había regresado solo, como guiado por un hilo invisible, y selló las pocas pertenencias. Vamos al pueblo, dijo. Al estudio. ¿Y si alguien nos detiene?, preguntó Luz. Esta vez, no venimos a escondernos, dijo Mateo, mirando al lobo. Venimos a revelar. El lobo los acompañó, y el doctor los siguió a distancia, como si ya no fuera su enemigo, sino su testigo. Y mientras el sol nacía tras las montañas, llevando consigo la luz dorada del valle, nadie sabía que lo que encontrarían en ese estudio cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de todos los que aún creían que la naturaleza era solo recursos. Luz se detuvo frente a la puerta principal, los ojos clavados en una losa de piedra medio enterrada bajo maleza. Aquí, dijo, arrodillándose. Con las manos desnudas, apartó la tierra hasta que apareció una argolla de hierro oxidado. Tiró con fuerza. Un crujido metálico retumbó desde las entrañas del suelo, y una trampilla se abrió, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. ¿Estás segura?, preguntó Mateo, mirando el agujero como si fuera la boca de un sueño. Él me trajo aquí, respondió Luz, señalando al lobo, que ya había bajado los primeros escalones, desapareciendo en la sombra. El doctor Vargas, que los había seguido en silencio desde el valle, se detuvo en el umbral. No merezco entrar, dijo, con voz ronca. Fui yo quien delató a tus padres. Pensé que estaban locos. Que su investigación era poesía, no ciencia. Y por eso, los dejé solos cuando más los necesitaban. Luz lo miró un largo momento. Luego, extendió la mano. Si no entras, nunca.